No vayas a renunciar hasta que tengas otro trabajo seguro. Esa era la frase que siempre me decía mi mamá cuando yo la llamaba desesperada, diciendo que quería renunciar a ese trabajo tóxico que tenía. Primero fue en Argentina. En Argentina yo trabajaba 12 horas diarias en atención al público. Era de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, aparte de todo el cansancio físico que tenía por tantas horas de trabajo, recibí muy malos tratos por parte de la gente. No era nada fácil. Recibí mucha xenofobia por ser venezolana incluso. Ya hubo un momento en que yo dije, bueno, quiero renunciar, necesito cambiar de trabajo. Pero no renuncié porque precisamente siempre estuvo mi mamá ahí diciéndome, no renuncies, espera que te salga algo más, espera que te salga algo más. Logré conseguir otra cosa y ahí fue que pude cambiar de trabajo. Igual en atención al público, pero el ambiente era totalmente diferente. Allí sí me sentí mucho mejor en el trabajo que había encontrado luego. En Luxemburgo, la primera empresa en la que trabajé, que fue una empresa de limpieza, yo creo que esta experiencia fue peor, el cansancio emocional fue peor. Y físico también fue peor, porque yo trabajaba a veces desde las 6 de la mañana, pudiera ser, hasta las 7 de la noche. O de 7 de la mañana a 6 de la tarde o a 7 de la noche. Eran de 10 a 12 horas que yo trabajaba diario. El cuerpo yo lo tenía destruido porque el trabajo era en limpieza y aparte de que eran demasiadas horas de trabajo, tenía un cansancio mental increíble porque yo llegaba a la casa y a pesar de que llegaba cansada, yo no podía dormir. No podía dormir pensando en todo lo que me estaba afectando ese trabajo. Y no podía dormir también con el miedo de quedarme dormida porque a veces cuando teníamos que entrar a las 6 de la mañana me tenía que despertar súper temprano, a las 4:30 o 5 de la mañana para poder llegar allá al trabajo. Y esta experiencia yo creo que ha sido la peor de todas. Esta experiencia que tuve en esa primera empresa de limpieza que trabajé en Luxemburgo, en ese momento yo tenía una pareja y yo le dije que yo no podía seguir trabajando en esa empresa, que no aguantaba más. O sea, que el cansancio y la destrucción física y mental que yo tenía era demasiado. Y bueno, en ese momento lo tenía él, no estaba sola. En Argentina yo estaba sola, por eso fue que aguanté y no renuncié. Al momento que yo renuncié, él consiguió trabajo, porque eso fue recién llegados. Yo empecé a trabajar y después él empezó a trabajar y precisamente empezó a trabajar cuando yo renuncié. Y gracias a Dios yo pude encontrar otro trabajo luego. Fue rápido que conseguí el otro trabajo. No esperé mucho tiempo, la verdad. Pero eso es lo que les quiero decir. Si ustedes se ven solos, si ustedes emigran solos, es complicado tomar la decisión de renunciar porque no tienes un apoyo. En cambio, cuando emigras con alguien, algún familiar, ya sea hermano, pareja, tío, papá, mamá, que se pueden ayudar entre los dos y puede haber un acuerdo de que si ya tienes ese trabajo tóxico que la verdad que no aguantas, que te está afectando demasiado y tú te comprometes en conseguir otro trabajo, tienen que tomar una decisión. ¿Cómo definir un trabajo tóxico? Cuando hay faltas de respeto, cuando estás en un ambiente que te afecta emocionalmente, cuando ves que están abusando de ti, cuando ves que están abusando de tu tiempo, porque trabajar 12, 13, 14 horas diarias, esto no es normal. Normalmente la ley lo que exige son 8 horas diarias de trabajo de lunes a viernes. Y yo me acuerdo que en Argentina yo trabajaba de lunes a sábado 12 horas diarias. Creo que es una experiencia por la que la mayoría de las personas pasamos cuando llegamos a un país, cuando necesitamos conseguir cualquier cosa para poder sobrevivir, para poder comer, porque no a todos nos toca relativamente fácil, porque tampoco es fácil de ese modo, de que ya lleguemos con un trabajo seguro o hasta con un contrato de trabajo. A la mayoría de las personas que yo conozco que emigraron no les tocó así, sino que les tocó como yo, que tuvieron que llegar al país a probar suerte. Y esto no es nada fácil. Los que lo han vivido me entienden. Pero ¿hasta dónde llegar cuando tienes ese trabajo tóxico? ¿Hasta dónde aguantar? Yo sé que hay muchas personas que intentan aguantar un ambiente de trabajo tóxico porque les da miedo cambiar de trabajo al no saber si en realidad van a conseguir un trabajo mejor
que el que tienen ahora o si incluso van a poder conseguir el trabajo. Incluso nosotros, porque a mí me pasó, solemos aceptar condiciones laborales desfavorables. Esto es obviamente ante la necesidad, ante la crisis que podamos tener económica, pero yo les recomendaría que se pongan un plazo para poder salir de allí, se esfuercen lo necesario, si tienen que aprender un idioma, si tienen que aprender algo nuevo para poder salir de allí, poder encontrar un trabajo mejor. O incluso puede ser el mismo trabajo, pero no con el ambiente tan tóxico con el que tú estabas en esa empresa anteriormente. Porque, por ejemplo, en Luxemburgo, yo cambié de esa primera empresa a otra empresa, incluso trabajando en las limpiezas, y el ambiente era totalmente diferente. Era el mismo trabajo, pero no era la misma carga laboral y el ambiente era totalmente diferente. No tengan miedo de buscar otra cosa, así sea el mismo trabajo o así sea un trabajo diferente, porque hay que arriesgarse y hay que estar siempre con la mente positiva y pensando en que eso que tú vas a conseguir es lo mejor, que tú vas a cambiar para mejor. Aunque el camino no es fácil, sobre todo cuando llegamos a un país a probar suerte, siempre tenemos que escuchar nuestro cuerpo, tenemos que escuchar nuestra mente, tenemos que saber hasta dónde aguantar. No es justo que tengamos que aguantar abusos o que tengamos que aguantar condiciones laborales desfavorables porque somos emigrantes, porque somos personas desesperadas por trabajo, porque estamos llegando afuera a probar suerte a un país. A mí me pasó, es súper normal, porque tú cuando llegas a un país lo que necesitas es trabajar y no te importan las condiciones laborales que te ofrezcan con tal de poder hacer dinero. Yo llegué a un momento cuando trabajaba en esa primera empresa de limpieza en que la verdad que los dolores que yo tenía musculares no eran normales, sobre todo el cansancio mental, la ansiedad y en parte depresión que yo llegué a sentir trabajando allí fue muchísima. Yo creo que igual si yo no hubiese estado en pareja en ese tiempo, igual hubiese renunciado porque, como les digo, las condiciones ameritaban que yo no podía seguir allí. En Luxemburgo es un país que normalmente hay muchos trabajos en las limpiezas y yo tenía en la mente que en cualquier momento yo iba a conseguir otra cosa. Siempre se puede buscar una mejor opción. No tengan miedo, eso sí, sean precavidos, sean prevenidos. Si están solos y ya no aguantan más y quieren renunciar porque su salud mental es la prioridad, traten de tener por lo menos un ahorro del alquiler y de comida por 1 o 2 meses para que ustedes, si no consiguen trabajo durante ese tiempo, se puedan aguantar durante ese tiempo con ese ahorro que tienen. Pero crean en ustedes y plantéense que siempre van a ir para mejor y siempre van a conseguir algo mejor. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que si les gustó le den me gusta y compartan este video con una persona que ustedes sepan que lo necesitan, porque en algún momento todos hemos pasado por esto. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.